Volví. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un placer, es un orgullo encontrarnos en este nuevo conversatorio, en esta quinta jornada de educación sexual integral en el Instituto 50, y nos acompaña, tenemos el orgullo y el placer de encontrarnos con Diana Mafía, que nos visita por primera vez en estas jornadas. Nos está acompañando Mariana Baxter y colegas y estudiantes también de nuestro instituto, así que Diana, es un placer tenerte y gracias por estar en nuestra casa, en nuestro instituto. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de haber podido constelar y encontrar este momento en común. Y bueno, me encantaría, por supuesto, estar allí, pero esto es lo que nos permite por el momento la pandemia, así que muy contenta de compartir con ustedes. Además, me encanta el tema que han tomado para esta jornada. Gracias, Diana. Sí, nuestro lema este año es Cuidarnos Transforma, y haciendo honor y causa a los 15 años de la Ley Nacional 26.150, es que, bueno, estamos con muchas ganas de compartir una nueva jornada de aprendizaje y de intercambio. Justamente por eso estamos con nuestros estudiantes en formación, y es también un placer y bienvenidos, se van a ir sumando, y también a quienes nos están viendo del otro lado, porque estamos saliendo en vivo por Facebook de nuestro instituto. Así que bueno, para comenzar les voy a contar un poquitito que Diana, entre todo lo que es doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, es directora del programa de actualización de género y derecho en el posgrado de la Facultad de la UBA, y es directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también dirige el Centro Cultural Tierra Violeta, donde se encuentra todo el material que produce Diana. Así que, bueno, nuevamente bienvenida a nuestro espacio, Diana. Gracias, Silvana, y bueno, por todo el seguimiento, la primera invitación, y después hasta que pudimos ajustar y estar acá. Quiero aclarar que Tierra Violeta es un centro cultural feminista, y que además de estar, los libros que escribí, están mi biblioteca personal abierta al público. Hay 21.000 libros de mujeres y sobre mujeres, es la biblioteca de mujeres más grande de Iberoamérica. Así que es un orgullo, porque es un consorcio de bibliotecas feministas y es nuestra. Está en Sudamérica, está en español, es una biblioteca feminista donde están las cosas que las mujeres hemos dicho, los mundos que hemos imaginado desde el siglo XVIII, XIX, XX, XXI. Hace muchos años que las mujeres venimos diciendo cómo queremos no solo verlo, sino transformarlo, y cómo nos sentimos en este mundo. Sin embargo, todavía la palabra de las mujeres es una palabra disruptiva, así que me gusta estar con ustedes pensando este tema del cuidado, porque creo que pensando los 15 años de feminismo, haciendo una evaluación de estos 15 años de feminismo, que lo estamos haciendo en diversos grupos que se ocupan de educación sexual integral, estos 15 años de la ESI, de la ley de ESI, parte de lo que, bueno, yo estuve por supuesto en esos debates, soy una señora de edad provecta, así que participé de esos debates que llevaron después a la ley de educación sexual integral, donde hubo varias compañeras legisladoras muy importantes para poder llegar a votar esa ley. Bueno, parte de lo que no vimos en ese momento como contenidos tiene que ver con estos 15 años de activismo, sobre todo en relación con los movimientos de la diversidad sexual. Es decir, si yo tengo que señalar una falencia de la ESI, lo que tengo que decir es que todavía en sus contenidos y muchas veces en sus imágenes y en sus conceptos sigue siendo binaria. Sigue apelando a un lenguaje que divide lo masculino contraponiéndolo a lo femenino, o que encolumna la genitalidad, los cuerpos, el sexo, el género, las orientaciones sexuales como antagónicas con otra de la que se espera que sea complementaria, los deseos, incluso dirige las prácticas sexuales a aquellas prácticas sexuales destinadas a la reproducción y por lo tanto heterosexuales. Entonces, todavía desde muchos lugares ese pensamiento binario es un pensamiento que limita nuestra posibilidad de visiones más complejas. Este año ustedes eligieron el tema del cuidado, y a mí me parece un tema muy importante para mí como feminista, un debate que se inició en la década del 80 fuertemente, que fue el debate de la ética del cuidado,
fue un debate que me marcó muchísimo en lo personal, en mi reflexión. Yo enseño teoría del conocimiento en la universidad, hace ya 40 años, ¿no? Mucho tiempo. Nunca tuve, en mi formación filosófica, nunca leí una mujer como filósofa, pero sí pude poner en mi bibliografía algunas mujeres, y hoy dicto hace ya años una materia que se llama filosofía feminista. Pero la ética del cuidado vino a contrarrestar una idea de la ética, y pensemos que la ética no es una descripción simplemente de cuáles son las buenas o las malas acciones, sino que la ética tiene un sentido normativo, nos dice cómo deben ser las acciones para ser buenas y cómo deben ser para ser malas, para evaluarlas, para categorizarlas y para evaluarlas. Entonces hay un aspecto normativo, hay un aspecto no solamente valorativo, sino de obligaciones que implican cómo se debe actuar moralmente en ciertas circunstancias determinadas. Ahora, el punto es que lo que ha dicho la filosofía tradicionalmente es que esa capacidad para decir cuáles son las buenas o las malas acciones, o bien porque previamente se tenían ciertos valores a los cuales hay que orientar la conducta, o bien porque los sujetos tenían que hacer, esto es lo que dice Aristóteles, por ejemplo, o Kant diciendo, bueno, los sujetos tienen que hacer una evaluación de las acciones para ver si son universalizables y por lo tanto si es deseable que formen parte de la organización social. Bueno, si yo llevo a cabo una acción que es universalizable es porque es buena para todos, es una buena acción, pero si llevo adelante una acción que si fuera universalizable nos dañaría como comunidad, entonces está mal, es un privilegio que yo me tomo realizar una acción, pero que si lo universalizáramos no todos podrían hacerlo, porque la sociedad sucumbe. Por ejemplo, alguien puede cruzar el semáforo en rojo y puede que no le pase nada, y es un vivo bárbaro porque ahorra tiempo, pero si todos ignoráramos los semáforos, sería un caos. Alguien puede no pagar los impuestos y considerar que se ahorró algo que es un dinero que no le dio al Estado, pero si nadie paga los impuestos, no hay cómo hacer los gastos en común que sostienen la educación, la salud, etc. Entonces, bueno, ¿son universalizables las acciones o son metas de valores que son también valores abstractos a los cuales orientamos nuestras acciones para que siempre tiendan hacia el bien? En cualquiera de los casos, ya sea para tender hacia el bien e imaginar esos polos de valores o para pensar la universalidad, se requiere una cualidad humana que es la racionalidad. La racionalidad está vinculada con una capacidad para otras maneras de organizar el conocimiento que tienen que ver con la universalidad, la abstracción, la objetividad. Esos valores epistémicos, valores que tienen que ver con el conocimiento humano, se suponía en la antigüedad y en la modernidad que los tenían los varones, pero las mujeres no. Las mujeres no éramos racionales, no éramos objetivas, éramos emocionales y subjetivas, y por lo tanto no teníamos nosotras la capacidad como para poder, perdón, les voy a decir algo, alguien tiene prendido a la vez su Facebook y el micrófono. El Zoom. Bueno, si tienen que apagar uno de los dos, silenciar uno de los dos porque si no se hace eco. Les agradezco. Perdón. Está bien. Es que si no, se va a reduplicar el sonido y es muy incómodo. Bueno, ¿alguien? Lidia Mercado, por favor, ¿podés apagar los micrófonos? Los tengo apagados, me figuran apagados, perdón. No pueden tener prendidas las dos cosas, porque si no se reduplica el sonido, porque tiene una velocidad diferente en el Zoom y en el Facebook. ¿Ya estamos? Estamos todos juntos en el mismo lugar. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que estas capacidades mentales, la racionalidad, la abstracción, la universalidad, la objetividad, se consideraba que las tenían los varones y las mujeres no, por distintos motivos. Incluso en la modernidad se decía que teníamos el cerebro más liviano, el cráneo más pequeño, posteriormente se dijo que había diferencias hormonales, todavía ahora se habla del cerebro rosa y el cerebro celeste como si tuviéramos anatómicamente diferencias en nuestras capacidades racionales. Bueno, lo cierto es que si solo los varones son capaces
de imaginar valores universales, o son capaces de universalizar una situación para ver si es correcta o incorrecta, entonces las mujeres no podemos tener una ética una comprensión ética por nosotras mismas. Y nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Entonces fíjense cómo una subordinación social de las mujeres a los varones tiene, entre otras cosas, una fundamentación filosófica, metafísica, que tiene que ver con la ética, pero que resulta ser política. Es decir, en un aspecto metafísico se funda un aspecto político, que es un aspecto en las relaciones de poder y las relaciones de dominio de un género sobre otro. Pero ojo, porque no éramos solamente las mujeres las que no podíamos tener razonamiento abstracto. Además de las mujeres, no podían en la modernidad se elabora este pensamiento de una capacidad de ciudadanía como una capacidad de contrato social. Esto seguramente lo van a ver en historia, en sociología, la idea del contrato social, del acuerdo social con el que se funda el Estado, se funda la sociedad, y el concepto de ciudadanía, siglo XVIII. Entonces, esa ciudadanía era para aquellos varones capaces de hacer un contrato social en base a valores, por lo tanto, solo los que podían comprender eso. Ninguna mujer podía ser ciudadana. Pero además, ningún niño o niña podía ser ciudadano, porque no tenían la madurez suficiente como para poder establecer este acuerdo. Ni los indígenas ni los afrodescendientes podían ser ciudadanos, porque supuestamente su razonamiento era mítico, era metafórico, no era abstracto, universal y objetivo, tenían una unidad con la naturaleza. Fíjense cómo hoy estamos litigando, en este mismo momento hay una persecución muy violenta al pueblo mapuche en el sur, en Río Negro, muy violenta, represión al pueblo mapuche, y uno de los factores de esta discordia es el sentido que tiene para ellos la tierra, el paisaje, su suelo como un suelo sagrado, que no son los metros cuadrados de la propiedad que figura en un papel, es otro sentido de la propiedad. Entonces esta idea de una unidad con la naturaleza es vista como algo que me aparta de la objetividad y la posibilidad entonces de tener un conocimiento científico confiable, porque ahora no voy a medir con una distancia entre el sujeto y el objeto, sino como una vinculación, una unidad entre el sujeto y el objeto. Y este vínculo que me va a definir como sujeto y va a definir el valor de aquello que estoy evaluando como objeto, esta vinculación rompe con la idea de la autonomía del sujeto, la separación, la distancia y una relación de dominio sobre la naturaleza. La idea de dominio sobre la naturaleza no es la idea de un vínculo, es de alguien que con su conocimiento puede aplicar tecnología y dominar. ¿Qué experiencias tenemos hoy? Las dificultades con el medio ambiente. La idea de que podemos explotar una mina con fracking o con una minería a cielo abierto con cierto tipo de químicos que son tóxicos y que quedan contaminando la tierra por siglos. La idea de desviación de los cauces de agua, como si el río no tuviera en sí mismo un sentido su cauce, sino solo para la explotación de su energía hidroeléctrica. Por lo tanto, hago represas y desvío los cauces de acuerdo con lo que necesito para usarlo. Fíjense cómo son como dos cosmovisiones diferentes de la relación del sujeto con la naturaleza. Entonces, ni las mujeres, ni los niños y las niñas, ni los indígenas, ni los afrodescendientes, y la cereza de la torta en el contrato social de la Revolución Francesa fue que los pobres tampoco podían ser ciudadanos, porque al no tener propiedad privada no había nada que tuvieran que pactar. El pacto era sobre derechos, era como, bueno, si yo voy a pactar el derecho hasta dónde es mi sentido de propiedad y hasta dónde debo respetar la propiedad del otro, y no tengo propiedad, no tengo nada que pactar, no soy ciudadano. Esto hace que haya quedado un sujeto como sujeto político, pero también como sujeto del pensamiento filosófico, científico, jurídico, que es un sujeto que concentra todos los privilegios. No es mujer, o sea, es varón, no es niño o niña, ni adolescente, o sea, es adulto, no es indígena ni afrodescendiente, o sea, es blanco, no es analfabeto, es alguien que puede contratar porque tiene una educación en las universidades, que son las universidades europeas. Ese sentido de centralidad hace que este sujeto
al que en el feminismo llamamos sujeto androcéntrico, porque responde al nombre del andros, que era el sujeto de ciudadanía en la democracia griega, pero el sujeto de ciudadanía en la democracia griega, aunque nos dice que Grecia era el origen de la democracia, y ahí todos los ciudadanos deliberaban en la plaza pública, todos los ciudadanos eran un puñadito de sujetos, eran los que tenían capacidad de ocio, porque los esclavos trabajaban por ellos. No podían ser las mujeres porque se consideraban no racionales, ni los niños ni las niñas por inmadurez, ni los que no eran blancos, porque esos sujetos blancos y ricos eran los que tenían como propiedad a los esclavos y la capacidad de ocio porque no trabajaban ellos. Entonces, los ciudadanos eran esos, varones blancos, adultos, propietarios. Ese también resultó el ciudadano de la Revolución Francesa, 2000 años después, 2200 años después, y ese sigue siendo el sujeto poderoso en nuestras sociedades. ¿Qué es lo que en la modernidad se implanta como algo muy fuerte? Se implanta la división entre lo público y lo privado. Y hay un transcurrir en lo público que tiene que ver con el Estado como institución, y un transcurrir en lo privado cuya institucionalidad es la familia. Pero la familia como algo donde lo público no entra el Estado, no entran las leyes, sino como una especie de unidad natural. Y esta familia estaba pensada bien al modo patriarcal, con un jefe de familia, un varón jefe de familia, que tenía como propiedad casi patrimonial su mujer y sus hijos. El que decidía en la familia era el patriarca cabeza de familia. El resto de la familia se suponía que había una armonía y una homogeneidad en sus valores y en sus ideas porque decidía él por toda la familia. El feminismo irrumpe en el siglo XX y en la década del 70 se comienza a revisar esta cuestión de la familia, entre otras cosas porque se empieza a ver que no es homogénea la familia, que puede haber diferencias de opiniones, diferencias de valores, diferencias de objetivos, que los niños y las niñas tienen derecho a opinar sobre ciertas cosas que los van a afectar personalmente, que el padre y la madre pueden tomar la decisión. Bueno, la madre tardó un poquito, porque la patria potestad la tenían solo los varones. En nuestro país solo pudimos cambiar esa ley en el retorno de la democracia, en 1986, recién se pudo hacer la patria potestad compartida. Y ahora ya no se llama patria potestad por ese nombre de pater y de potestad, que son la idea de propiedad y la idea de paternidad muy fuertes, se llama responsabilidad parental, y pueden tenerla cualquier pareja que tenga hijos, hijas o hijes. Ya pueden ser dos mujeres, dos varones, una trans y un varón, o quienes fueren. Ya no es la idea de la familia donde hay un varón, una mujer, hijo e hija, sino que la idea es una convivencia donde se protege un valor que es fundamental. Si nosotros pudiéramos decir, a mí me parece como feminista que la familia tiene un papel muy valioso en la sociedad, pero tenemos que definir cuál es. Hay un vínculo biológico dentro de la familia, de quién soy hijo o hija, y quiénes son mis abuelos, mis tíos, en función de esa biología. Hay un vínculo legal, con quién me casé, quiénes son mis parientes políticos, o si soy adoptado o adoptada, ese vínculo de adopción es un vínculo legal y no un vínculo biológico. Pero también hay un vínculo que creo que es el central, es el más importante, que es el vínculo de cuidado, de protección, de afecto, en el cual no podemos sobrevivir los seres humanos si no tenemos ese vínculo. Es decir, hay un valor, que es el valor de cuidado, que es imprescindible para la vida humana, imprescindible para la vida humana. Sin ese valor de protección, afecto y cuidado, ningún ser humano sobrevive, porque en los primeros 2 años de su vida ni siquiera se puede alimentar, ni puede caminar, ni puede hablar, ni puede hacer absolutamente nada. Y en muchos momentos de su vida, en la vejez, en la incapacidad, en la enfermedad, en el padecimiento mental, en muchas circunstancias puede ocurrir que esa persona no pueda valerse por sí misma y requiere el cuidado de otra. Pero el modo en que se resolvió esto en la modernidad fue, bueno, ya que es imprescindible el cuidado, entonces los varones nos vamos a dedicar en lo público a la ciencia, a la política, al derecho, y las mujeres en el ámbito privado nos van a asegurar el cuidado, gratis. Porque es el nacimiento del capitalismo también, es un modo económico que supone que hay acumulación y que hay herencia, y entonces, ¿cómo se iba a asegurar la acumulación si yo pago por la reproducción de la fuerza de trabajo? Eso se hace gratis. ¿Quiénes lo acordaron? El conjunto de varones que podían acordarlo porque eran ciudadanos.
porque tenían propiedad privada, porque eran varones, porque eran adultos, porque eran blancos europeos, no estaban subordinados ni racialmente, ni por género, ni por clase, ni por edad. Son todas variables que hacen que la sociedad se vaya organizando mediante muchas formas de poder. Y algunas personas estamos atravesadas por más de una forma de poder. Pero entonces tenemos ya un binarismo público-privado. Tenemos otro binarismo que son varones y mujeres. Y los varones en lo público y las mujeres en lo privado. Y tenemos otro binarismo que es trabajo productivo asalariado y trabajo reproductivo no asalariado. Y tenemos otro vínculo que es política, derecho, ciencia, y que requieren capacidades cognitivas, y algo que se supone que no requiere ninguna capacidad cognitiva, que es el cuidado amoroso de la infancia. Eso se supone que es casi instintivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el feminismo cuando irrumpe en la década del 70? Además de impugnar esta presunta armonía de la familia y decir, no, ni armonía en la familia ni armonía en la sociedad. Es que no están escuchando a más de la mitad de la humanidad, que está presentando su visión del mundo y no la puede presentar en lo público porque no hay escucha para eso, no hay espacios donde puedan participar. El feminismo ha estado insistiendo para que las mujeres pudieran acceder a estos espacios en lo público. Pero eso no alcanza, porque nunca nos pudimos desprender de estas obligaciones en lo privado. Todavía lo estamos discutiendo. Estamos discutiendo que seamos las mujeres quienes nos tenemos que hacer cargo de este cuidado. Ahora quiero decir qué pasó con esta cuestión de la ética del cuidado. En los años 80 había una discusión política muy importante. Era una discusión política que tenía que ver con cómo son los sujetos políticos. Tenemos un sujeto político individual, es lo que dice el liberalismo. Un sujeto político individual que después hace pactos con otros y constituye la sociedad mediante esos pactos. O lo que tenemos al nacer es ya una comunidad con ciertas características, unas características de vínculos económicos, de lengua que circula, de valores, de historia colectiva, y el sujeto ya nace inmerso en esa comunidad y de a poco se va como desgajando, haciéndose un sujeto individual, pero dentro de esas relaciones comunitarias. Liberalismo y comunitarismo eran estas dos estructuras filosóficas acerca de cómo eran los sujetos, pero que implicaban organizaciones políticas antagónicas. En un caso una organización política liberal y en otro caso una organización política socialista. Entonces esto era un debate político, no era solamente un debate metafísico sobre la naturaleza de los sujetos. Y en ese debate las mujeres todavía no participábamos con la fuerza suficiente, recién estaba surgiendo este llamado feminismo de la segunda ola. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver algo de historia de los feminismos, otro día nos podemos juntar a hablar de eso y de los feminismos en la Argentina. Los últimos 40 años se los puedo contar en primera persona, lo anterior un poquito de historia, ¿no? Entonces sale en los 80 un libro que se llama In a Different Voice, en una voz diferente. Ese libro es de Carol Gilligan. En realidad una cognitivista, una persona que se dedicaba a educación, que trabajaba con un investigador llamado Kohlberg. Kohlberg era un investigador que tomaba las ideas de Piaget. Piaget es un filósofo que había elaborado una teoría sobre las escalas del desarrollo cognitivo, epistémico, diciendo cómo un sujeto iba cambiando de una etapa a otra a partir de su intercambio con el ambiente, pero que era necesario desarrollar la etapa anterior para ir a la etapa siguiente. Piaget tuvo una enorme influencia en la educación, y de hecho los contenidos de la educación, siguiendo un poco las teorías de Piaget, no se dan en cualquier momento de la evolución de los niños y las niñas, sino que se trata de dar los contenidos en el momento en que los chicos y las chicas tienen los recursos cognitivos, emocionales, mentales, la capacidad de abstracción, como para poder resolver cierto tipo de problemas. Kohlberg quiere ver cómo se desarrolla la evolución moral. Y entonces lo que va a hacer es tomar esas etapas de Piaget, pero pensarlas para el desarrollo moral. Y va a ser una teoría del desarrollo moral en la cual también los chicos desde la primera infancia van a ir desarrollando niveles diferentes de desarrollo moral hasta llegar al nivel de desarrollo que ya le da capacidades adultas, que es pasar
de una situación de indiferenciación a una situación de autonomía, de singularidad, de separación. Pasar del vínculo a la separación. ¿Qué es lo que pasa con el niño o la niña, según Kohlberg? Bueno, al principio el niño o la niña hace lo que le dicen que tiene que hacer para que su mamá no se enoje, o para que nadie lo rete. Entonces lo que va viendo, el niño o la niña todavía no comprende qué es lo que está bien o lo que está mal, pero ve que en algunas cosas encuentra satisfacción por parte de quienes están con ellos, y en otras dicen no y lo retan. Y entonces ese aprobar o desaprobar es la guía para ver qué hacer y qué no hacer. Todavía no puede hablar de lo que está bien y lo que está mal, porque bien o mal son valores mucho más abstractos. Luego el niño desarrolla una capacidad en la cual lo que quiere es que su mamá esté contenta o su maestra esté contenta. Es decir, quiere lograr la aprobación. No es simplemente que va a distinguir y evitar el castigo. No es evitar el castigo, sino lograr la aprobación. Entonces tratar de ver, bueno, estas cosas me permiten seguir en el vínculo, seguir positivamente en el vínculo. Luego va a desarrollar algo en lo cual va a ver al resto de los niños o las niñas con los que va integrando un grupo, y va a hacer aquello necesario para seguir manteniéndose en el grupo. Entonces, si él le pega a un amiguito, lo van a sacar del juego, o si la empuja a una nena, lo van a sacar del juego, si insulta a alguien, lo van a sacar del grupo. Entonces, va a dejando de hacer cosas que presuntamente lo van alejando del grupo para poder permanecer en el grupo. Luego va a tener otra etapa, cada vez más abstracto, ¿no? Otra etapa en la cual se da cuenta que en los lugares hay normas sobre cómo hacer las cosas, y que esas normas pueden ser distintas. Por ejemplo, en la escuela va a tener que levantar la mano y pedir permiso para ir al baño, pero en su casa no. Va a ir al baño cuando quiera y si está desocupado. En su casa no se puede parar arriba de las sillas, pero en la casa de la abuela se puede parar arriba de las sillas, de la cama, del sillón, y no le pasa nada. Bueno, estas reglas que se manejan de maneras distintas en los distintos lugares es algo que entonces ya implica un nivel de abstracción. No es solo que me dejan jugar, están contentos, sino que eso pasa porque acá las cosas se hacen así. Pero todavía no hay una unidad de esos lugares acerca de que las cosas se hacen así porque hay reglas que rigen el modo de hacer las cosas. Ese seguía un diferente nivel de abstracción. Hay reglas sobre el modo de hacer las cosas. Por ejemplo, no dañar a otro es una regla sobre el modo de hacer las cosas. No hacer sentir mal a la otra persona es una regla sobre cómo hacer las cosas. Respetar el acuerdo es una regla, respetar lo que se acordó como norma de conducta en un grupo o en su casa o donde fuere, respetarse. Bueno, si se aceptó, se acordó hacer algo de cierta manera, respetar esa regla es algo que es, el respeto por las reglas, algo superior y que pasa en todos los lugares. Y finalmente, el máximo nivel de abstracción es, esas reglas existen porque son maneras de encarnar valores, valores abstractos, que son aquellos valores que deben regir la conducta humana. Ven cómo vamos desde los más chiquititos, que por ahí tienen 2, 3 años, hasta la madurez que ocurre alrededor de los 12 años. Esa madurez tiene que ver además con algo que, si ustedes han estudiado profesorado, deben saber que también tiene que ver con esa capacidad mayor de abstracción que se maneja también en los aspectos cognitivos. Es decir, no se le va a enseñar lógica o matemática hasta ese nivel de abstracción que permite tener la capacidad para comprender de qué se está hablando. Se está hablando de verdad, de falsedad, de razonamiento, de valores, o de números, o de proporciones. Bueno, no es solamente calcular, es además saber cuáles son esos valores universales. Entonces, la prueba que se hacía, ¿por qué se llama En una voz diferente este libro? Se llama así porque la prueba que se hacía era preguntarles a estos chicos que ya tenían que estar con su capacidad de abstracción a los 12 años, ponerlos en un conflicto moral y ver cómo resolvían el conflicto moral, así como en otras cosas se los ponen otros conflictos, resolver otro tipo de problemas. Este es el método de Piaget, resolver problemas. Bueno, acá el problema era un problema imaginario de tipo moral. Y el problema era, un señor vive en un pueblo muy chiquitito, donde hay una sola farmacia, su mujer está muy enferma, él no está trabajando porque la está cuidando, su mujer se muere si no toma un medicamento,
pero él no lo puede comprar porque no está trabajando y no tiene dinero, y el farmacéutico no se lo quiere dar si no lo compra, si no lo paga. Entonces el conflicto moral es, ¿debe este hombre robar el medicamento para salvar la vida de su mujer? Entonces los varones inmediatamente lo elaboraban de esta manera. Acá hay un conflicto entre la propiedad privada y la vida humana. La propiedad privada del farmacéutico, que tiene derecho a que se le pague el medicamento, versus la protección de la vida humana, esa mujer se muere si no le dan el medicamento. Como la vida humana tiene mayor valor que la propiedad privada, es verdad que no debería robar, pero en este caso particular está bien que robe si eso es para salvar la vida de su mujer. Es decir, la única justificación para vulnerar un derecho es que con esa vulneración se esté protegiendo otro de mayor valor. Habrán discutido ustedes en ética la cuestión del encierro en la pandemia. Bueno, cuando le decimos a la gente que se quede en su casa en pandemia, estamos suprimiendo un montón de derechos. El derecho muchas veces al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a circular libremente por el territorio, el derecho a la amistad, a la recreación, a la vida amorosa, montones de derechos se están afectando. Pero se hace esa vulneración porque supuestamente se está protegiendo un derecho de mayor valor, que es la preservación de la vida y la salud. Entonces, solo en esas circunstancias es admisible vulnerar derechos. Esta era la resolución del caso. ¿Qué pasaba con las chicas? Sistemáticamente las niñas no respondían con esta naturalidad sobre valores abstractos y de esa manera resolvían el problema. Decían, acá me faltan herramientas para resolver este problema. Y cuando les preguntaban, les decían, no, acá están todos los datos necesarios. Los chicos lo resolvían sin pedir ningún otro dato. Pero ellas decían, no, me faltan datos. ¿Y qué datos te faltan? Bueno, por ejemplo, este hombre le explicó al farmacéutico que él en ese momento no tenía trabajo, pero a lo mejor después podía pagarle el remedio, que era circunstancial, y si no había otra persona que pudiera cuidar a su mujer y entonces él a lo mejor le pagaba con horas de trabajo al farmacéutico, y el comisario de ese lugar se iba a dar cuenta que él robó eso para salvar la vida de esa mujer, porque si él va preso por haber robado, ¿quién cuida a la mujer? Y al final se muere y resulta que ninguno de los dos derechos. Entonces, ¿qué tipo de solución estaban buscando las niñas? Una solución dialogada, no con valores abstractos que se calculan y resuelven el problema, sino entre los actores, actrices de una situación, una narratividad, un diálogo, una interrelación para buscar un equilibrio. Pero esta idea de un diálogo para buscar un equilibrio, en la línea que había trazado Kohlberg, era como un lugar intermedio. Bueno, se logró formalizar que hay reglas para cada lugar, pero no se logró llegar a los valores abstractos. Es como un valor anterior. ¿Por qué? Porque Kohlberg consideraba que había una sola manera de evolución moral, que llevaba desde ese inicio en que el niño o la niña no tenían ninguna capacidad de valor moral, sino solamente evitar el enojo, hasta la evolución máxima, que era la abstracción y la individualidad. Cada sujeto individual evalúa la acción. Lo que le pasa a Gilligan es que empieza a escuchar que esta incomodidad, esta voz diferente, es sistemática. Y entonces trata de prestarle atención y encontrar la lógica de esa demanda que hacen las niñas. Y dice, en realidad, no hay un solo polo de evolución moral. Podríamos por lo menos distinguir dos polos diferentes, no porque uno está debajo del otro. A los que ella llama formalismo, cuando es llegar a valores formales, o contextualismo, cuando se trata de resolver dentro de un contexto narrativamente, no con valores formales, sino narrativamente. Pero ella dice, son polos diferenciados. En algún momento, cuando se llega al formalismo, o evolucionamos hacia el formalismo o evolucionamos hacia el contextualismo. Entonces, no son grados de un desarrollo moral. Y ella lo atribuye, dice, eso no significa que las mujeres tengan una ética y los varones otra. A esta ética del contexto, ella la llama ética del cuidado. Y la ética del cuidado tiene que ver con dos subjetividades diferentes. Pero no necesariamente esas subjetividades implica que son varón o mujer. Sin embargo, el pensamiento sigue siendo bastante binario. A una subjetividad, la que marcha hacia considerar valores abstractos, la considera
una subjetividad aislada que no tiene ningún tipo de variación espaciotemporal. Es decir, ese sujeto que se plantea el conflicto moral, sea quien sea el sujeto, sea donde sea que se lo está planteando, involucre a las personas que involucre, en cualquier momento la solución es esa, porque es una solución abstracta y universal. Mientras que ese otro sujeto, el de la evolución contextual, el sujeto o la sujeta que va a decir, acá lo que tenemos que hacer es ver de qué manera se logra un nuevo equilibrio, es un sujeto que siempre va a estar arraigado, es decir, que siempre va a estar en una circunstancia, en una situación, no es un sujeto abstracto fuera del tiempo y el espacio y la condición social, arraigado en una circunstancia, en ese pueblito, con ese farmacéutico, con ese comisario, porque si cambio el farmacéutico, cambio el pueblito, cambio el comisario, ya no son los mismos sujetos y ya tengo que renegociar todo. Y también un sujeto que se plantea, no solo arraigado en sus circunstancias, sino determinado por las relaciones que tiene, por ser el esposo, el hijo, el amigo, la amiga, el hermano. Entonces, Gilligan le da mucha importancia a cómo el sujeto se habla de sí mismo o de sí misma. Porque dice que, en general, los varones hablan de sí mismos cuando le preguntan quién sos, dicen soy ingeniero y fui presidente de la nación, por ejemplo, ¿no? Bueno, soy ingeniero. Mientras que otros sujetos, cuando se les pregunta quién sos, dicen soy la hija de, la hermana de, la esposa de, la mamá de. Entonces, definirte de manera relacional, definirte en una trama, como un nudo en una trama de relaciones, es distinto que definirte como un sujeto autónomo, que si tiene que hacer un nexo con otro, lo tiene que hacer explícitamente, porque todos los sujetos están sueltos y aislados y fuera del tiempo, el espacio y las circunstancias. Esas dos maneras de definir sujetos son dos maneras de definir sociedades. ¿Cómo estamos los sujetos en las sociedades? Sueltos, individuales, atendiendo solo nuestra propia necesidad y resolviendo en abstracto, sin importar cómo impactan los otros sujetos, o estamos en unas circunstancias determinadas que nos condicionan. No es lo mismo nacer en una provincia que en otra, hablar una lengua materna que otra, ser migrante que haber nacido en el lugar, ser rico que ser pobre, ser varón que ser mujer, ser heterosexual que ser homosexual, ser cis o ser trans. Todas estas cosas nos determinan y nos ponen en vínculos diferentes con el resto. Entonces acá voy a hacer un salto simplemente en honor al tiempo. Me encantaría tener más tiempo para charlar con ustedes sobre ética del cuidado, pero la idea es que surge entonces una ética de la justicia, de las condiciones abstractas, y esta ética que desarrolla Gilligan, que tiene que ver con la responsabilidad con el otro, con el cuidado como una condición humana, que al estar siempre en una circunstancia y rodeado por otros sujetos, mis acciones impactan en esos otros sujetos, y tenemos que ser conscientes de cuál es ese impacto, si es un impacto que los beneficia o los daña, si es un impacto de indiferencia donde debería haber preocupación por el otro y solidaridad con el otro, la otra, les otres. Esas condiciones sociales de ser una comunidad y no un individuo suelto tienen una cuestión política. Entonces la ética del cuidado es ética, pero también es política, porque establece relaciones de poder y relaciones de establecimiento o no de una comunidad muy diversa, porque establece responsabilidades dentro de esas comunidades, y también porque es un tipo de ética que le ha sido arbitrariamente atribuida a las mujeres. Las mujeres se dedican al cuidado y los varones nos dedicamos a hacer negocios con acciones en la bolsa y a las multinacionales, ¿no? Y después lo que queda roto por esas intervenciones lo arreglan las mujeres, lo arreglamos las mujeres en lo doméstico y en el cuidado. Abrazamos a los que se van cayendo, ¿no? Bueno, quiero poner en cuestión una de las variables que atraviesa esta consideración, que es el binarismo, para pensar cómo hemos vivido nuestras responsabilidades y nuestra atención y nuestro cuidado y nuestra responsabilidad con las diversidades de género. ¿Cuándo se empezó a escuchar esa diversidad que decía, vivo mi corporalidad de una manera diferente a la tuya? Mi subjetividad me dice que soy mujer, y a vos te escuchan porque tenés cuerpo de mujer, y a mí no me escuchan porque han calificado de otra manera mi genitalidad. ¿Cómo evaluamos
las directivas que se dan hacia el modo normativo en que se van construyendo varones y mujeres en la sociedad. No es una descripción. Cuando educamos, decimos qué se puede y qué no se puede, qué es lo conveniente y qué no. Decimos cómo se usa el patio de la escuela, quiénes pueden correr y patear violentamente y en quiénes queda feo que pateen violentamente, quiénes deben quedarse haciendo juegos narrativos y de palabra y no pueden ocupar el espacio y quiénes sí pueden ocuparlo, quiénes son las personas que es lícito que se abracen, que se besen, y quiénes son las personas que no es lícito o es sospechoso o hay que tener cuidado y hacer advertencias si se abrazan o se besan. Los amores que alentamos y los amores que desalentamos, lo que ponemos dentro o fuera de la norma, en la casa, en la escuela. ¿Qué hacemos entonces con algo que es preocupación mucho más reciente, que son las niñeces trans? Es decir, una vez que hemos legitimado que no necesariamente la genitalidad determina el sexo de una persona, no estoy diciendo el género, que no necesariamente tener cierta genitalidad implica que vos tenés un sexo determinado, porque hay muchas sexualidades que son no binarias y por lo tanto hay muchas corporalidades no binarias que sería muy arbitrario atribuir a la condición de mujer o de varón por su genitalidad. Entonces, calificar los cuerpos, calificar los géneros y pensar que están alineados con esas corporalidades y esas genitalidades, calificar las prácticas sexuales, calificar los deseos, todo eso que se ha calificado binariamente, hemos sido logrado en estos últimos años, y diría fundamentalmente en los últimos 15 años, modificarlo con leyes que son leyes que amplían nuestra comunidad diciéndole, estás acá adentro, no estás afuera porque sos diferente. Son leyes que van abrazando las diversidades e integrándolas a la comunidad, no simplemente porque ahora el matrimonio igualitario permite que se puedan casar los gays. Quiero hacer esta aclaración porque no se trata de agregar sujetos a una institución que ya existía. Se trata de ver que ha sido siempre irrelevante el sexo de los sujetos para determinar que algo es un matrimonio. Y esa irrelevancia rigió de manera feroz qué convivencias eran legitimadas y cuáles no. Entonces lo que me está diciendo el matrimonio igualitario es, no es relevante cuál es el sexo de las personas. Lo relevante es que dos personas hacen el compromiso de unirse para cuidarse, incluso para la posibilidad de fundar una familia, para tener determinado tipo de obligaciones unos a otros de protección, de cuidado, etc. Luego está la cuestión de la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es una ley absolutamente revolucionaria, porque el género de una persona era un género que era atribuido primero al nacer por quien leía su genitalidad en términos de un sexo y por lo tanto de un género. Le vuelca encima la sociedad a alguien que nace una serie de códigos que la persona que nace no eligió, pero que le permite a la sociedad leer en términos de esos códigos si es una niña o un niño. ¿Lo vestiste de rosa o de celeste? ¿Le pusiste aritos o no le pusiste? ¿Cómo lo rapaste? ¿Cómo la rapaste? ¿No le ponés vestidito? No se sabe si es nene o nene. Bueno, ¿con qué les compraste de regalito? ¿Una pelota o una muñeca? Bueno, todo el arsenal. ¿Qué cuentito le compraste? ¿Con qué personaje de esta película permitís que se identifique? ¿Con qué permitís que se disfrace? ¿Qué permitís que agarre en el rinconcito de juegos de la escuela? ¿Con qué juguetes puede jugar y cuáles? Si tomó estos juguetes entra en sospecha. Bueno, todo ese arsenal de mandatos que vienen con las determinaciones de género. Y finalmente, si la persona logra escucharse a sí misma y decir, esto no es lo que quiero ser, el cambio tenía que venir en la justicia, y ese cambio lo tenía que habilitar un médico y un psiquiatra, un juez, un médico y un psiquiatra. El médico iba a decir si su cuerpo estaba bien, el psiquiatra iba a decir si tenía una patología, que se llama disforia de género, entonces si no estaba de acuerdo su cuerpo con su género percibido y el género asignado, el problema era del sujeto. La voz del sujeto no pesaba nada, no tenía autoridad sobre su propio género. Iba a la justicia y según lo que dijeran el médico o el psiquiatra, le daban el cambio o no se lo daban. Y lo peor de todo, si se lo daban, y esto es hasta el 2012, si se lo daban, entonces el sujeto, cuya corporalidad había sido leída en términos binarios y atribuido un sexo determinado y un género con el que no se sentía identificado, pedía el cambio
y si se le daba el cambio, cosa que no dependía de su pedido, lo cual tendría que ser autoridad suficiente, pero no era escuchado, dependía de la evaluación de estos discursos objetivos, universales, abstractos, etc. Si le daban el cambio, tenía que cambiar su cuerpo para volver a alinearlo, tenía que hacer una cirugía de cambio de sexo, obligada, porque de otra manera no se le iba a reconocer ese género en un cuerpo que no fuera el cuerpo debidamente sexuado. Esto es horroroso. Esto implica mutilaciones irreversibles, implica obligaciones de alineamiento que no tenían nada que ver con la escucha de qué corporalidad es la que mejor expresa a cada sujeto. ¿Qué dice la ley de identidad de género? Que la única autoridad sobre el género es el propio sujeto, o sea, define el género como la vivencia subjetiva y personal de ese sujeto. Quiere decir que ese sujeto que no era escuchado y un montón de discursos autoritarios se dieron vuelta. Es lo que se llama un giro copernicano, ¿no? Ya no es la Tierra fija y el Sol alrededor, ahora el Sol es el propio sujeto y el otro es un planetita por ahí. ¿Qué opina el juez? ¿Qué opina la medicina y la psiquiatría? Ya no tiene relevancia porque el género lo define el propio sujeto. Y la ley dice que puede, si lo requiere, hacer los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que necesite para expresar su género. ¿Esto qué significa? Que no está obligado, obligade a hacer ningún cambio corporal determinado de alineamiento de todas las condiciones, sino que si lo requiere, debe ser no solamente escuchada a la persona en relación con la enunciación de cuál es su género y por lo tanto modificar su documentación si ha sido erróneamente asignado un género diferente, sino decir, bueno, yo me quiero hormonar para cambiar el vello corporal, pero no quiero cambiar mis genitales. Yo quiero ponerme pechos o sacarme pechos para masculinizar o para feminizar mi aspecto, pero no quiero mutilarme. Bueno, esto lo decide el propio sujeto. No hay corporalidades de mujer y corporalidades de varón que aseguren género femenino o masculino, y tampoco hay géneros femeninos o masculinos que me revelen ciertas corporalidades. Y muchísimo menos hay géneros que me digan cuál es la orientación sexual, amorosa, erótica de un sujeto. Hay que preguntar. Hay que preguntar el género, hay que preguntar por sus deseos y por sus amores, por sus prácticas sexuales. Hay que preguntar, y en todo caso lo que tenemos no son obligaciones de cómo resolver estas conductas, que son además conductas de profunda intimidad, sino en todo caso que tener esa apertura respetuosa, sensible hacia la otra persona, como para no dañar a nadie ni hacer algo que esté en contra de su voluntad. Para eso no hace falta un escribano. Muchas veces nos dicen a las feministas cuando nos quejamos de la violencia en las relaciones, cis, trans, hetero, homo, no importa, pero la violencia que hay a veces de tomar el cuerpo de otra persona como una propiedad, y nos dicen, bueno, ahora vamos a poner un escribano que diga esto se puede, esto no se puede, no voy a enunciar todas las prácticas posibles, pero bueno, a ver qué hacemos, qué podemos, un besito en la oreja, un besito en los labios, bueno, puedo, bueno, vamos anotando en la escribanía. No se trata de eso. Si no sos capaz de percibir si a la otra persona le gusta o no le gusta, siente placentero o no, te devuelve o no el erotismo que le estás dando, si no sos capaz de ese vínculo, el escribano no te va a resolver la vida. La verdad es que pensar que esa es la solución es no estar dispuestas a abrirnos a los vínculos humanos de esa manera responsable, precisamente en una ética del cuidado, en una ética que nos permita saber que en esos vínculos nos definimos y que nuestras acciones impactan en las demás personas y que debemos ser conscientes de ese impacto para hacerlo mejor, pero no porque hay un lema que lo obliga, no porque hay un dogma que lo indica, sino lo mejor para seguir en comunidad y para seguir viviendo juntos. Entonces, mi idea era hoy, tenemos muy poquito tiempo, pero entonces mi idea era hoy vincular la ética del cuidado con la cuestión de la diversidad, porque me parece que si hoy estamos pensando en niñeces trans, si hemos evolucionado hacia que esa sensibilidad tenemos que tenerla en todas las etapas de la vida y no solo en la vida adulta, que mientras los niños, las niñas van probando sus expresiones de género, tenemos que ir acompañando su desarrollo en algo que, voy a terminar con esto, una feminista también de los 80, Sara Rudick, que trabajaba en estas cuestiones de la ética del cuidado también, llamaba
el amor atento. El amor atento era para ella, a la vez, algo intelectual que tenía que ver con la atención, poder razonar cuándo las cosas impactan, de qué manera, qué previsión hacemos con respecto a las acciones, pero también el aspecto moral virtuoso de lo amoroso, ¿no? Del construir amorosamente comunidad. Entonces hay un aspecto cognitivo y hay un aspecto emocional. No están divorciados, no son antagónicos. Las emociones no nublan la razón, ni la razón omite las emociones. Hay algo integrado, y esa idea entonces de amor atento era la idea de un amor que fuera capaz, por supuesto, de observar y de sacar conclusiones sobre la realidad, pero también una observación sobre la realidad que no fuera desapasionada, que no fuera desinteresada, sino involucrada también con nuestros prójimas y prójimes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. La verdad que ha sido muy enriquecedora la charla, creo que va a ser muy recuperada en nuestras clases también, creo que vamos a poder retomar mucho lo que has dicho acá. Están mirando atentamente en el Facebook, realmente un lujo, dicen ahí. Yo te preguntaría, si te puedo hacer una pregunta, que te escuchábamos atentamente y pensaba en este mirar y hacer, ¿no? Con una perspectiva de género desde las aulas, sabiendo que las relaciones de poder existen, que el mundo está hecho de relaciones de poder, pero el problema es la desigualdad en esas relaciones de poder, ¿no? Y tomando esto que decías, de ese amor atento, de esta ética, del cuidado de sí y de los otros, cómo pensar, ¿no? Dentro del aula esos gestos mínimos que hacen esa diferencia, sobre todo pensando en esto que nombrabas también de las infancias trans, ¿no? Que están y que uno siempre, las maestras, ¿no? Los docentes decimos, bueno, no fuimos preparados, no fuimos formados para poder atender estas infancias, ¿no? Bueno, pero fuimos formadas, las personas que nos dedicamos a la docencia, sí fuimos formadas para atender las infancias. ¿Qué es lo disruptivo en este aspecto? Que no sigue la receta. Fuimos formadas para transmitir resolución de problemas bajo una receta, la receta de qué corresponde a las niñas, qué corresponde a los niños. Es una receta que en este momento socialmente ha fracasado, no es que ha fracasado en un aula, ha fracasado socialmente. La receta que nos permite los reconocimientos en términos binarios, la calificación en términos binarios, los lugares sociales en términos binarios, nada de esto se está resolviendo de esa manera. Se ha resquebrajado esa receta que funcionaba. Entonces, esto es como cuando Thomas Kuhn habla del cambio de paradigma, ¿no? Dice, bueno, mientras un paradigma, un concepto a la vez teórico, pero que tiene que ver con prácticas sociales, con relaciones de autoridad, mientras todo esto funciona y resolvemos problemas con ese paradigma, esto sigue igual. Pero cuando hay una conmoción, porque las recetas empiezan a fracasar, y también cuando hay una conmoción en una relación de poder, que es que el experto empieza a fracasar y quienes están en los márgenes parecen tener buenas soluciones. Ahí el paradigma tiene que cambiar. Ahí hay un aspecto que Kuhn llama revolucionario, en el sentido de que todas esas reglas van a barajar y dar de nuevo, van a tener que conmoverse y organizarse de nuevo para formar otro paradigma. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que maestros y maestras, docentes que teníamos autoridad, en muchos temas dejamos de tenerla. Y que otras personas, doy un ejemplo, la revolución tecnológica. Hoy tuvimos un problema unos minutos antes para entrar, para coordinar el Zoom con el Facebook. Bueno, los nativos digitales, gente que ahora tiene 30, 35 años, no les pasan esas cosas porque han sido educadas ya con ese piso. Nosotras lo hemos tenido que adquirir y a veces nos cuesta porque pensamos en términos, no en términos digitales, pensamos en otro tipo de términos y lo traducimos y entonces tratamos de aplicarlo. Entonces podemos decir que nuestros alumnos y alumnas manejan más cosas de las que nosotras podemos manejar, seguramente. Entonces, si nuestra autoridad va a estar basada en el manejo de la tecnología, ahí fracasamos. Ahora, cuando manejan la tecnología, ¿tienen los criterios para elegir qué va y qué no va de lo que encuentran en Internet? Tienen que buscar una solución, tienen los criterios para decir, esto no puede ser, esto es atendible, aquello tiene fundamentos, esto no tiene ningún fundamento y es una opinión de alguien y nada más, aunque sea alguien famoso. Esos criterios son criterios en que nosotras tenemos la posibilidad de darles herramientas
más fuertes para su autonomía personal, para sus elecciones personales. Entonces, me parece que la cuestión del poder no es una cuestión, como tradicionalmente se pensaba, de manera vertical y piramidal. Bueno, alguien va escalando posiciones y va teniendo cada vez poder sobre todos los de abajo. Creo que en este momento son muy cruzadas las situaciones de poder. Alguien puede tener poder, y el ejemplo que acabo de dar de las personas trans haciendo su cambio de identidad es un ejemplo. ¿Tiene más poder la persona trans que el juez? Bueno, no se trata de una sola escala de poder. Antes el juez decidía por todos, pero ahora no, porque el juez ni siquiera está enterado de qué significa una vida trans y qué tipo de corporalidad debe tener ese tipo de subjetividad. ¿Quién lo sabe? Lo sabe la persona. Entonces, en algunos aspectos, la autoridad y el poder en el sentido de capacidad de cambiar, de capacidad de hacer, ¿no? No en el sentido sustancial de una forma de dominación. Estamos habituados a pensar el poder, o habituados a pensar el poder como una forma de dominación. No necesariamente es una forma de dominación. Y cuando tenemos lugares donde podemos tener más incidencia, tenemos lugares de poder como capacidad de cambiar. Estar frente a un aula es un lugar de poder, no porque dominamos a quienes están en el aula, sino porque tenemos mayor capacidad de incidencia que si estuviéramos en un bar charlando con alguien. Usar positivamente esas capacidades, esas maneras de incidencia, es algo que nos pone en una trama de relaciones de poder, donde en algunos casos estamos subordinados, en otros casos estaremos en situaciones de mayor dominio. Ahora, ¿ese dominio es arbitrario? Para que no sea arbitrario, tiene que estar basado en el reconocimiento. Es decir, que ¿cuándo habrá autoridad del maestro o la maestra, les maestres sobre los estudiantes? Cuando los estudiantes reconozcan que ese maestro o esa maestra tiene algo para darles. Y entonces le van a prestar atención y va a tener capacidad de incidencia sobre sus vidas porque hay algo que tiene para darles que las otras personas le reconocen. Pero no es un poder arbitrario y forzado por las estructuras. Las escuelas son lugares todavía, yo trabajo en la justicia, es mucho peor la justicia, ¿no? Pero son lugares todavía con estructuras formales bastante rígidas de autoridad. Y entonces son autoridades que no siempre están basadas en el reconocimiento. Y esto vale no solo para docentes y alumnos, vale para directivos de una escuela, para ministros, vale para cualquier escala en la que queramos pensar que se dan las relaciones humanas de una forma en que nos hemos organizado con estructuras de poder, porque algunas cosas funcionan mejor si nos organizamos de esa forma. Pero esto no quiere decir que ese poder tenga que ser arbitrario, tenga que ser cruel, y tenga que ignorar el reconocimiento de los sujetos que están realizando tareas en común, ¿no? No sé si ahí estamos todos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Miriam, si fuiste... Valeria, creo que quería hacer una pregunta, pero bueno, quería sumar un comentario, que yo creo que este tipo de cambios dentro de la sociedad se van a dar solamente a partir justamente de la educación. Me parece que es fundamental estos espacios que se están brindando, esta generosidad de parte, por ejemplo, de Diana en este caso, de estar compartiendo con nosotros estos momentos para dar a conocer las necesidades de cambios, y que también hay que perderle un poco el miedo a esto de cuando se dice soy feminista, porque hasta muchas mujeres tienen como una resistencia a esa palabra y creen que uno está en contra del varón, y no es así. Feminista está desde el punto de vista de justamente hacer valer nuestros derechos, ¿no? Y de justamente acortar esta brecha que nos hace tan desiguales entre hombres y mujeres. Pero yo creo que para un cambio profundo estos espacios son fundamentales y más que agradecidos. Y creo que, bueno, más que agradecidas también, los estudiantes están haciendo ese tipo de comentarios también. Pero bueno, que era eso solo. No sé, Vale, si querías hacer una pregunta, que vi que levantaste la mano. Yo porque empiezo a hablar, perdón. No querías. Bueno, perdón, me pareció. Tenemos muchos comentarios en el Facebook y de agradecimiento, obviamente, siempre viene bien, pero en el chat del Zoom tenemos a Cintia Carreño que dice: excelente como siempre, Diana, celebro que las epistemologías feministas lleguen al conurbano, donde existen muchos espacios de formación docente, en lo que es tan necesaria la deconstrucción de saberes antropocéntricos.
Bueno, quiero decir que en el conurbano tienen epistemólogas feministas buenísimas, así que no hay que esperar que la bomba caiga de otro lado. Recuerdo que una vez fui a Jujuy a dar una clase y en Jujuy me dicen, bueno, primero cada vez que viajo al interior me dicen, no pareces porteña, y yo digo, gracias. Siempre me parece un elogio, ¿no? Pero esta persona en Jujuy me dice, qué suerte que trajiste, siempre viajé con muchos libros, llevando cosas, traficando saberes, y me dice, qué suerte que trajiste los libros, porque acá estamos tan lejos. Y le digo, ¿cómo vas a decir, acá estamos tan lejos? ¿Tan lejos de dónde? ¿Dónde está tu acá? Acá estamos acá, siempre. Lejos está ese ideal supuesto de dónde está el centro de las actividades, el lugar donde las cosas presuntamente ocurren mejor. Y esto es lo que nos ha pasado en general con el pensamiento colonial europeo, pensar que si estamos lejos de ese pensamiento, no estamos produciendo saberes. Yo creo que América Latina es en este momento la región más maravillosa en términos de feminismo, por su diversidad, por su creatividad, por sus infinitamente diferentes maneras de intervenir en lo público, de crear otras formas de comunidad. Me parece que justamente es un lugar esperanzador, ¿no? Así que bueno, no pensar que siempre las cosas están lejos. Para mí es un enorme placer haber compartido con ustedes y espero que tengamos alguna otra oportunidad futura. Obvio, seguramente van a haber muchas más. Yo me quedé pensando en esto que vos hablabas sobre escuchar y preguntar, ¿no? ¿Cuándo tenemos que aprender los docentes a preguntar? Bueno, es una parte de la materia que impartimos con Miriam desde las ciencias naturales, esto de aprender a preguntar, pero sobre todo a escuchar un poquitito más, y cuánto tenemos que aprender de eso, ¿no? Y tratándose de un instituto de formación docente donde estas jornadas siempre digo, son para nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, para que se metan en esto, ¿no? Digo, para que aprendan, para que pierdan el miedo y pregunten y recontrapregunten. Y también me quedaba pensando sobre esto que hablabas del currículum oculto, ¿no? Ya que tenemos una ley nacional, digo, ¿cómo pensás vos esto desde el currículum oculto? ¿Cuál es la necesidad de poder incorporarlo desde la profesión docente y la importancia que tiene? ¿Incorporar lo público en la cuestión docente? Exacto. Bueno, es que la docencia es un acto público, en realidad es un servicio público. El punto es que hay dos políticas públicas que justamente en pandemia se han puesto en el centro cuando estaban muy marginadas, que son la salud y la educación. Se contaba con que eso seguía, porque además son carreras vocacionales. Por ese mismo motivo las dos están muy feminizadas, y por ese motivo de estar feminizadas están pauperizadas. A mí me encantaría que la docencia y la salud estuvieran no solo en el centro de la escena y de los requerimientos, sino también de los reconocimientos. Que cuando se plantean los salarios, los aumentos, cuando se plantea con qué recursos vamos a pasar la pandemia. Yo he transitado toda la pandemia con mi propia computadora, mi propio celular y mi propia internet, y la mayoría de docentes han hecho lo mismo. Con sus propios recursos han resuelto, sin el marco de la escuela, sin lo que significa el aula, como una especie de presupuesto, de escenario, donde ciertas cosas no hay que explicitarlas. Estás en tu casa, ves lo que pasa en el fondo, se escuchan las voces, se sube el gato, pasa tu marido, a veces no del todo vestido, todas esas cosas que nos ocurren, bueno, rompen ese escenario que estaba planteado para un intercambio, un trabajo colectivo, etcétera, que era ya un presupuesto. Bueno, el presupuesto explotó y estamos personas con personas remando fuerte con nuestros propios recursos. Yo creo que lo público está en la actividad docente permanentemente. Lo que no hay es la fuerza suficiente como para poder hacer los requerimientos que corresponden. No hay la retribución que el Estado tendría que tener en relación con el reconocimiento del lugar que la educación tiene en este momento, porque coincido con Miriam, este es el camino, la educación es el camino que es muy lento, pero no tiene retrocesos. Una vez que vos te diste cuenta de algo, te diste cuenta. No hay retroceso con respecto a eso. Las cosas, las ideas que podés ir elaborando, las constataciones que podés ir haciendo, la lectura crítica que podés ir haciendo de los hechos, de los textos o del discurso de tus semejantes,
esos cambios internos de decir, bueno, no es que el habla es activa y la escucha es pasiva. Y entonces el habla es masculina y hablan los varones y las mujeres escuchan pasivamente. La escucha es sensible y activa, y debe ser sensible y activa, porque de otra manera no hay diálogo. El diálogo no es señores que hablan por turno, o mujeres que hablan por turno, ¿no? O mujeres y varones, o mujeres, varones y trans. No se trata de hablar por turno, se trata de esa posibilidad de tener una escucha maleable, sensible, atenta, esta cuestión del amor atento, ¿no? Una escucha sensible que permita que lo que la otra persona dice lo podemos incorporar y revisar nuestras convicciones, nuestros saberes anteriores a la luz de esto nuevo. Cambian las dos personas en el diálogo y no es que alguien triunfa y alguien fracasa. No se trata de eliminar al otro. Recomponer las condiciones del diálogo me parece que es algo extremadamente importante que tiene que ver con esto, tiene que ver con el preguntar, con el escuchar, con el no suprimir la palabra del otro o la posición del otro, ¿no? De lesotres. Tenemos también en Facebook distintos colegas del instituto y de otras instituciones vecinas que nos están enviando sus mensajes y sus saludos. Entre ellos tenemos al profesor Estanicia Alberto, que también es de filosofía. Él lo que nos dice es: buenas tardes, dice, un placer escuchar a Diana. Me gustaría saber cuál ha sido, a criterio de Diana, la recepción de estas temáticas y los planteos dentro de las filosofías latinoamericanas. Es una muy buena pregunta, porque en realidad hay una corriente de filosofía latinoamericana que viene ya desde los años 60 del siglo XX, digamos, que tiene que ver con darle centralidad, tomar el aquí latinoamericano, y pensar que esas ideas globales se pueden hacer reales en un contexto determinado y cambiar sus sentidos y cambiar las comunidades a las que están destinadas. Ponerle carne a esas comunidades, no pensar en ese sujeto abstracto, sino estos sujetos encarnados muy diversos que presentan las comunidades latinoamericanas. Es en la comunidad latinoamericana donde se ha dado el trabajo de lo que ahora se llama la Via Yala, es decir, todas las comunidades originarias, pero tomadas en su totalidad, ¿no? Más de 600 lenguas, algunas de las cuales van desapareciendo. 600 lenguas son 600 modos de interpretar y categorizar el mundo. En América Latina tenemos esta conciencia de la diversidad. Y también la población afrodescendiente, cómo ha ido creciendo en su lugar, salir de esa subordinación de la esclavitud y pensar en los protagonismos y pensar en sus propias culturas y cómo se han hecho esas mixturas entre pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, comunidades migrantes, la circulación interna, el hecho de que hay circulaciones permitidas y otras que no. Estamos en este momento en Santa María de Iquique, en Chile, en el norte de Chile, con una situación de una enorme violencia con respecto a una migración venezolana. Tener en América Latina a la vez esta movilidad, esta diversidad, y a la vez este cierre, donde le decimos a alguien que es ilegal, o sea, desde el punto de vista filosófico, ningún ser humano es ilegal. Decir que un ser humano es ilegal, sean estos las mujeres, las personas trans, los migrantes, los indígenas, los afrodescendientes, bueno, hay algo de un sujeto dominante que todavía pesa. Ahora, esa filosofía latinoamericana ha sido profundamente sexista y ha sido profundamente misógina. Y la posibilidad de interactuar entre el pensamiento latinoamericano y las filosofías feministas es algo muy reciente, porque la filosofía feminista vino del norte, de Estados Unidos y de Europa, y tuvo que ser, digamos, rearmada desde América Latina. Yo comencé a leer feminismo en la década del 70, pero estábamos en dictadura, el feminismo venía de un lugar donde había libertades sociales que no teníamos. Cuando en el 83 se recupera la democracia, las filósofas feministas, las que después nos definimos como filósofas feministas y articulamos con filósofas de otros lugares de América Latina, comenzamos a repensar esa filosofía en términos de América Latina. Entonces, por un lado, la filosofía latinoamericana no consideraba el patriarcado como una forma de dominación. Por otro lado, la filosofía feminista europea de Estados Unidos no consideraba el colonialismo
no consideraba el capitalismo como formas de subordinación. Esa mixtura de pensar un feminismo que a la vez sea antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial es algo muy reciente, yo diría que es el de los últimos 10 o 15 años, y a mí me parece que renueva muchísimo el pensamiento filosófico porque renueva la condición de sujeto, la condición de cuáles son los saberes admitidos y cuáles no, las condiciones epistemológicas, las condiciones de autoridad, las condiciones de consenso y de organización social, el concepto de poder. Hay muchísimos aspectos filosóficos, sobre todo éticos, políticos y epistemológicos, que van a ser reconsiderados a la luz de este pensamiento mucho más complejo. Gracias por la pregunta. Bueno, tenemos muchos agradecimientos en el Facebook, Diana, así que nada, todos para vos, obviamente, por haber participado de este conversatorio. No sé si algún estudiante o alguna estudiante quiere hacer alguna pregunta por acá. Muy calladitos, calladitas. Creo que nos vamos con muchas cosas para pensar, hay un montón de información para seguir procesando y bueno, justamente para ir pensando de otra manera, ¿no? Para ir mejorando nuestras relaciones, nuestros vínculos. Totalmente. Muy rica la propuesta, muy rico el encuentro. En nombre del Instituto, gracias Diana, bueno, y le cedo la palabra a nuestra vicedirectora, de mi parte y en nombre de mis estudiantes también que hoy están por acá y de nuestros estudiantes en particular también, digo, en general, gracias por este ratito que has tenido para compartir con nosotros, Diana, y obviamente más que invitada para otros encuentros, sí, claramente. Marian. Me sumo a las palabras, Diana, mil gracias por estar. La verdad que ha sido un placer escucharte. Somos varios acá los que nos dedicamos a la filosofía, así que te seguimos siempre. Y realmente ha sido muy, muy grato este rato, más allá de los nervios del principio. Así que en nombre mío, en nombre de mi compañera Mercedes López, que es la directora, que estuvo saludándote también en el chat, del equipo directivo y fundamentalmente de toda la comunidad del instituto, ¿no? Todas, todos los que hacemos el 50 y que estas jornadas son realmente algo que después se vuelve a ver, ¿no? Que se retoman las clases, lo que te decía antes, y son como... Y tu aporte es muy rico y va a ser muy valorado. Así que, por supuesto, invitarte a acompañarnos, va a ser siempre un enorme placer, y agradecerte por tu inmensa generosidad, ¿no? Para hacerte este tiempo, para poder estar acá charlando un rato con todos nosotros. Así que bueno, gracias a ustedes. Acá me piden en el chat el nombre de la biblioteca. La biblioteca se llama Biblioteca Feminaria, y el centro se llama Centro Cultural Tierra Violeta. Si ponen las dos cosas en el Google, les va a aparecer la Biblioteca Feminaria y el Centro Cultural, y una página, tierravioleta.com.ar, tierra-violeta.com.ar, y ahí adentro tienen biblioteca como uno de los botones, y adentro de biblioteca tienen catálogo, y ahí pueden ver si está o no está el libro que buscan, o la autora o el autor que buscan. Y bueno, en algún momento volveremos a la presencialidad y las invitaré para que puedan venir a la biblioteca a conocerla. Hemos tenido muchas reuniones con docentes allí, y fue un placer. Esta sería ahora la hora del mate y de los abrazos, pero lamentablemente lo tendremos que postergar. Ni una cosa ni la otra podemos hacer. Pero bueno, espero que podamos encontrarnos en otro momento y sí hacerlo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu calidez. Hermoso gracias momento. a todos. No se olviden que